Saludos comunidad conectada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí Yunieski Ramírez, @Yunieski Ramírez. Gracias por hacer una parada en mi canal. Vamos a dedicar los próximos minutos a comentar sobre esta noticia publicada el pasado 2 de julio por el medio de comunicación VOA, pero originalmente redactada por la agencia Reuters. Dice el titular: Estados Unidos explora programa de refugiados para solicitantes de asilo no mexicanos en México. Se trataría de emplear el programa de refugiados de Estados Unidos para probablemente incluir a ciudadanos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos actualmente en México, precisaron las fuentes de Reuters. Estos migrantes, dice Reuters, tendrían que demostrar que estaban en México antes del 6 de junio para poder acogerse al programa, según reveló una de las fuentes. Ahora, por el momento es importante aclarar esto. Aparentemente es una negociación, una conversación que tiene lugar entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de México. Reuters sigue diciendo que las fuentes, o identifica las fuentes como un funcionario estadounidense, un funcionario mexicano y dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato y aseguraron que la cuestión seguía siendo objeto de debate y que no se había tomado una decisión definitiva. No está claro cuántas personas pudieran beneficiarse, dice el artículo. El plan que se está debatiendo permitiría a los migrantes que reúnan ciertos requisitos obtener estatus de refugiado, entrar a través del programa estadounidense de asentamiento de refugiados, que solo está disponible para solicitantes en el extranjero. Eso dijeron las fuentes. La Cancillería mexicana le dijo a Reuters que ellos constantemente evalúan con el gobierno de Estados Unidos temas de movilidad humana, temas de refugiados, pero que no han llegado a algún acuerdo en específico. Ahora, probablemente ustedes tengan dudas sobre la oficialidad de este artículo, como quiera que Reuters cita a fuentes anónimas. Pero recordemos que los últimos programas migratorios, con frecuencia, las decisiones en cuanto a política migratoria adoptadas por el gobierno de Estados Unidos han sido reportadas previamente por Reuters u otras agencias u otros medios de comunicación empleando fuentes confidenciales, empleando fuentes anónimas. Programas que a la larga se ha constatado, se han materializado. Ese es el caso del programa Parol Humanitario, que conocimos de él previamente, antes de que se implementara para venezolanos. Conocimos sobre ello a través de reportes de prensa, utilizando fuentes anónimas. Y después, cuando se terminó extendiendo a cubanos, nicaragüenses y haitianos, lo supimos también. Primero, a partir de estos reportes de prensa, utilizando o acudiendo a fuentes del alto gobierno, fuentes del gobierno de Estados Unidos no confirmadas o fuentes no oficiales, o fuentes oficiales pero cuya identidad fue protegida por la agencia para abordar este tipo de temas. En este sentido es importante que ampliemos un poco el contexto, porque aunque de primer momento no parecen relacionados ambos hechos, esta nota, este artículo de Reuters es publicado unos 15 días, aproximadamente unos 12 días después de que el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, publicara o se conociera un documento firmado por Blas Núñez Neto que trascendió a nivel público porque fue compartido en la Corte Federal como parte del caso de la defensa del gobierno federal en la demanda de 20 estados de administración republicana contra el Parol Humanitario. Aquí está parte de este documento. Blas Núñez Neto, en una declaración bastante amplia, defendiendo la implementación del programa, insiste en varias de las secciones de este documento, en la importancia de este programa para mantener la estabilidad en la frontera, para mantener el acuerdo de colaboración al que han llegado con el gobierno mexicano, para que México reciba a 30,000 ciudadanos cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos en caso de que fuesen expulsados de la frontera mensualmente. Blas Núñez Neto insiste en la importancia del programa Parol Humanitario para garantizar estos acuerdos con el gobierno de México y mucho más, para controlar el flujo sin precedentes y el que fue un flujo descontrolado, fuera de control, de estas cuatro naciones o ciudadanos de estas cuatro naciones hacia la frontera con Estados Unidos. Incluso en este documento, que es un récord público, Blas Núñez Neto titula una de las secciones: detener el programa de Parol Humanitario va a conducir a un incremento de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, migrantes de esos países, en la frontera suroeste de Estados Unidos.
Y Blas Núñez Neto agrega que dada la continua incapacidad del Departamento de Seguridad Nacional para repatriar a los nacionales de estos países en gran número a sus países de origen, el gran número de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela actualmente en México, escuchen este dato, estimado en más de 100.000, refiriéndose a 100.000 personas, y las rutas establecidas desde sus países de origen hasta la frontera, esto a su vez, y aquí hace una referencia de tener el programa de paro humanitario, probablemente dará lugar a un aumento de la migración desde estos países. O sea, viendo el asunto desde el contexto más amplio, ¿qué dice el Departamento de Seguridad Nacional? Que se estima, y este número es sumamente importante, ya lo hemos abordado, ya hablamos sobre él en las últimas semanas, se estima que más de 100.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se encuentran en México. Dice DHS, lo pone en el contexto de potencialmente esperando resultados del programa paro humanitario, potencialmente beneficiarios, o sea, personas esperando ser aprobadas en su solicitud, la solicitud de sus patrocinadores para ingresar a Estados Unidos como parte del programa paro humanitario, o personas esperando sus citas para solicitar asilo político a través de la aplicación CBP One. Esto nos da a entender que muy posiblemente sí existe una negociación, sí existe una conversación para desarrollar cualquier tipo de programa adicional y se entiende lograr despejar la frontera, despejar México de la presencia numerosa de estos migrantes que siguen esperando. Porque si en efecto surge un programa, se aprueba un programa, se aprueba colocar determinada cantidad de plazas como parte del programa de refugiados de Estados Unidos o de reasentamiento de refugiados, recuerden que se está manejando la cifra del 6 de junio. O sea, es una cifra como límite ya pasada que no permitiría el ingreso al país de nuevos migrantes, a México de nuevos migrantes, y acogerse a este programa después del 6 de junio. Hay que ver cuáles son los logros, cuáles son las decisiones, qué concretamente se decide respecto a esto, pero es algo que estamos siguiendo, es un asunto que está en desarrollo y por supuesto vamos a estar muy al tanto de ellos. Finalmente, mis amigos, les agradezco haber llegado hasta este punto del video. Si ha sido así, si aún no sigues mi canal de YouTube, pues es el momento de que te suscribas, @Junieski Ramírez. El enlace es muy simple, darle al botón suscribir, darle a la campanita para que estés al tanto de todos mis videos y pues seguiremos informando, siempre conectados e informados. Un abrazo.